cada modelo. Bien, aquí estamos y vamos a repasar un poco lo que estuvimos viendo la anterior semana con respecto a planificación de los transportes. Bueno, básicamente habíamos dicho que cuando hablamos de planificación nos referimos que en base a alguna ¿Qué se información. escucha? Perdón que corte, pero se escucha con un sonido de fondo. A ver, voy a intentar arreglar eso. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí se escucha, Inge, pero con una interferencia. Dije, hay un sonido raro, molestoso. Dije, Hola. ahora sí, sí, se escucha ahora. Ahora se escucha mejor así. Sí, Que se escucha. Bien, ahí estamos bien, ¿no? Bien, siempre háganlo notar si es necesario. Bien, vamos a empezar de nuevo. Estamos hablando en este capítulo acerca de la planificación de los transportes. Entonces, cuando hablamos acerca de planificación, nos referimos que en base a poca información o algunos datos que pueden ser exactos o inexactos, podemos conocer el comportamiento o el desarrollo que va a tener un acontecimiento. En este caso, el crecimiento poblacional y las demandas que va a tener este crecimiento poblacional. Entonces, conociendo esto, podríamos planificar para el futuro y tomar decisiones ahora pensando en el futuro. De tal manera que, aunque ahora no tenemos a ciencia cierta lo que va a pasar en el futuro o cómo se van a desarrollar los acontecimientos, pero sí vamos a dejar cierto margen de tal forma que cuando estos ocurran de la forma que tienen que ocurrir, la situación esté preparada como para poder hacer algunos cambios y adaptar las nuevas circunstancias a las demandas. Entonces, para eso se requiere planificación. Y para esa planificación es necesario obtener información. Con la información podemos presentar propuestas y en el futuro se analizarán estas propuestas y se llevará a cabo o ejecutará algún plan en base a lo que se ha planificado. Entonces, en este capítulo lo que vamos a hacer es ver cómo tenemos que recopilar la información y cómo podríamos evaluar las propuestas. Tratar de entender a dónde nos estamos dirigiendo y saber qué tipo de información necesitamos recopilar. Por eso vamos a repasar estos puntos. Básicamente, entre los puntos que necesitamos saber está lo que es la definición de la situación, reconocimiento de la necesidad, metas, objetivos, estudios de demanda, análisis de la demanda, diseño de soluciones, evaluación de alternativas, presentación y la ejecución del plan. Esto que tiene que ver con presentación y ejecución del plan, ya hablamos para el futuro. Pero esta evaluación de alternativas también ya es un proceso ya a mediano plazo, pero este de presentación y ejecución del plan ya estamos hablando a largo plazo. Entonces, hasta este punto es lo que se puede hacer ahora.
A mediano plazo esto y a largo plazo se ejecuta el plan de acción cuando la necesidad queda bien definida y se esclarece cómo va a ser el comportamiento de cierto problema. Bien, habíamos visto que definición de la situación en esta parte implica todas las actividades requeridas para entender la situación. ¿Sí? Entonces, recuerden que la segunda parte de su proyecto consiste en identificar un problema que hace poco factible el transporte o lo dificulta. Entonces, una vez identificado un problema, necesitamos conocer los antecedentes. ¿Qué es lo que ha llevado a que se genere ese problema? Por decir, el problema de congestionamiento vehicular en el Valle Alto, en la región de Punata. Entonces, cuando llega el día de feria, el centro de Punata es totalmente intransitable. No se puede transitar. Hay mucha congestión de tráfico vehicular. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado a esa situación? Pues que el comercio se ha ido descontrolando. Si al principio el comercio estaba centralizado solo en algunas calles, con el paso del tiempo han venido más comerciantes, tanto del mismo pueblo como de otros lugares, y estos han empezado a ocupar otras calles que no eran parte del comercio. Y claro, como es un asunto económico y la alcaldía también cobra porcentaje y otros impuestos, pues eso ha hecho lugar a que se permita ese desorden en el comercio y ha dado lugar a un caos vehicular. Entonces, ese es un ejemplo de la información que se puede tener que ha generado un problema. Entonces, en lo que ustedes elijan, la problemática que ustedes tengan de acuerdo a su situación, tienen que identificar un problema y ver qué acontecimientos o qué situación ha llevado a ese problema. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos la definición de la situación. Reconocimiento de la necesidad que puede ser actual y grave. Por ejemplo, el congestionamiento, falta de acceso a una nueva subdivisión o a un centro comercial, una intersección en un elevado índice de accidentes, etc. O sea, hablamos de problemas reales y actuales que sean graves. Entonces, ahí se identifica cuál es la necesidad. Metas, ¿sí? Hablamos de un propósito. ¿Qué es lo que tratamos de conseguir? Si volvemos al ejemplo del Valle Alto, tratamos de conseguir el descongestionamiento de la zona central de este municipio. Entonces, ese es un objetivo claro. Tenemos que identificar una meta, algo por lo cual estamos haciendo todo este estudio. ¿Sí? Objetivos. Entonces, recuerden que los objetivos son como pequeñas metas o pasos que vamos a seguir para poder lograr la meta general. Entonces, quizás para lograr el descongestionamiento, paso 1, crear nuevos mercados específicos. Por ejemplo, mercado telas, ¿no? 2, mercado verduras y abarrotes. ¿Sí? 4, mercados de productos de primera necesidad, ¿no? Y así. Paso 2, o segundo objetivo, reubicar a los comerciantes
o hacer un censo o registrar a los comerciantes para poder ubicarlos en los diferentes mercados. Y paso 3, restablecer el sentido de las vías y poner prohibiciones, ¿sí? Y paso 4, por decir, conseguir personal de apoyo policial que pueda hacer cumplir estas nuevas disposiciones o control municipal, ¿no? Entonces, los objetivos son los pequeños pasos que necesitamos para poder cumplir la meta general. Habíamos visto este tema más del estudio de la demanda, ¿sí? Vamos a empezar a partir de acá a recordar esto para que todos podamos entrar nuevamente en ritmo. A ver, estudio de la demanda. A ver, Ronald Zurita, ¿puedes leerlo, por favor? Estudio de la demanda. Estudio de la demanda. El estudio de la demanda establece un fondo de información a partir del cual se puede proceder a la planificación. Las cargas de tránsito que habrá de transporte en el sistema son en buena medida una función del uso del suelo y de la población. Los estudios determinan la historia del crecimiento y presentan el estado de la población. El uso del suelo, la industria, el comercio, los actuales sistemas de transporte, el uso que se hacen de esos sistemas. En el capítulo siguiente se tratarán con más detalle las técnicas específicas. Bien, gracias por la lectura, Ronald. Ahora, ¿qué podríamos decir lo que significa estudios de demanda? A ver, pueden comentar, muchachos. ¿Qué nos referimos con estudios de demanda? A ver, fíjense esta parte. ¿Qué se refiere a estos estudios de demanda? Bueno, podríamos decir de que este estudio de demanda se refiere a un historial que tenemos que nos dice cómo el problema se ha ido desarrollando. Es decir, que al principio ha surgido el problema, pero conforme ha pasado el tiempo, este problema ha ido aumentando. Entonces, estos estudios de demanda nos muestran cómo el problema, conforme ha pasado el tiempo, ha ido aumentando y cómo este ha ido afectando a diferentes aspectos, a la economía, a la seguridad o a cualquier otra cosa de cualquier índole. Entonces, esto es un dato de partida interesante que nos ayuda a ver y planificar cómo el problema podría empeorar si es que no se hace lo debido desde ahora. Es como calcular la cantidad de población de un lugar. Hay un valor que se maneja en estadística que se llama el índice de crecimiento poblacional, que por decir podría ser el 1%, el 2%, y eso nos dice
cuánto va a variar de crecimiento conforme va pasando el tiempo. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque nos ayuda a estudiar. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos lo que es el análisis de demanda. A ver, este párrafo, puedes leerlo, Vanessa Zárate, por favor. ¿Está bien, Inge? ¿Me escucha? Sí, adelante, por favor. Proyecciones. Una vez establecida la demanda, el tránsito se distribuye entre las rutas y movilidades existentes aplicando procedimientos que se explicarán más adelante. La capacidad actual se compara con la demanda actual y se nota el exceso o falta de capacidad. En este punto se puede tomar en cuenta la elección de modalidades. La demanda del tránsito se proyecta al futuro, asignan las rutas y se anotan nuevamente los excesos o las deficiencias de capacidad. Bien, gracias Vanessa por la lectura. Entonces, análisis de demanda básicamente es analizar la información que se tiene para poder entender mejor el problema. ¿Sí? Entonces, se tiene un problema, se tiene información sobre cómo el problema ha ido creciendo y este análisis simplemente es analizar cómo el problema va a ir empeorando para poder hacer proyecciones futuras. Entonces, a diferencia del anterior punto, estudios de demanda, simplemente esto se refiere a obtener la información, ¿sí? Mientras que el análisis se refiere a analizar la información que se obtiene acerca del desarrollo que tiene un problema y cómo va a ir desarrollándose. Entonces, esto es muy importante porque si sabemos cómo va a ser el problema en el futuro, podríamos diseñar soluciones no solamente que puedan arreglar el problema en el momento, sino que lo que se va a diseñar no solo sirva para el momento, sino que tenga la capacidad de poder satisfacer las necesidades futuras. Entonces, este asunto del análisis de demanda es muy importante porque nos permite conocer exactamente cómo el problema se va a ir desarrollando y planificar con tiempo. Bien, vamos a ir al otro punto. Diseño de soluciones. A ver, vamos a repasar esto y vamos a pedir que Jessica, ¿puedes leerlo, por favor? Diseño de soluciones. Perdón, Inge. ¿Se escuchó? ¿Inge se escucha? Sí, adelante, Jessica. Diseño de soluciones. Se tienen que considerar todas las soluciones posibles para desarrollar con más detalles las 2 o 3 que resulten más prometedoras. Se elaboran la selección de modalidad, el diseño y ubicación de la red, el nivel de servicio que se espera dar y el costo económico de cada alternativa. Se toma nota igualmente de las consecuencias sociales y ambientales. Bien, gracias Jessica. Entonces, en esta parte, lo que hacemos, teniendo toda la información y entendiendo bien el problema, las circunstancias, a la población, sus intereses, se empiezan a diseñar posibles soluciones. Es decir, que no nos podemos cerrar en una sola solución, sino que tenemos que
diseñar y evaluar soluciones diferentes. Entonces, cuando hacemos esto, podemos dar opciones a que las personas o en el futuro se puedan evaluar. No simplemente decir esto es así y no hay más remedio, sino dar opciones para que se puedan evaluar y se pueda escoger la que más se ajuste a las necesidades en aquel momento. Bien, a ver, denme un momento, por favor.